Les voy a platicar sobre la historia de la Virgen de Guadalupe, de su aparición y de los estudios científicos que le hicieron a su tilma en el siglo XX. Mucha gente cree en la aparición de la Virgen, otros no creen y otros están indecisos. La Virgen de Guadalupe no ha sido la primera Virgen ni la última que se ha aparecido. Las apariciones marianas, como también les dicen, son manifestaciones de Dios Madre, es decir, el aspecto femenino de Dios, porque Dios es Padre y Madre, hombre y mujer, masculino y femenino. La Virgen es el aspecto femenino de Dios. Y cada Virgen que se aparece en determinado lugar toma el nombre de ese lugar o el topónimo de ese lugar. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, que tomó el nombre del Monte Carmelo. Por eso las carmelitas, la orden de las carmelitas viene del Monte Carmelo, porque ahí dice la tradición que estuvo viviendo el profeta Elías antes de Cristo en el Monte Carmelo, y después de Cristo ahí llegaron unos cristianos a hacer oración y a crear un santuario y todo, y se les apareció la Virgen y formaron la congregación de las carmelitas. Mucha gente le atribuye estas apariciones a la Virgen María, diciendo que son manifestaciones de la Virgen María, la Madre de Jesucristo. Pero la Virgen María, la Madre de Jesús, es también una manifestación de Dios Madre. La Virgen o Dios Madre se ha aparecido en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en la India, en China, en Asia, todos los continentes se han aparecido, incluso antes de Cristo, porque son manifestaciones de Dios Madre, como les vuelvo a decir. Y Dios Madre se aparece a ciertas personas, mayormente mujeres, que son personas sencillas, cuando son personas sencillas, o niños, como por ejemplo la Virgen de Fátima, que se le apareció a unos niños. Se aparecen para dejarles un mensaje o para curar a ciertas personas, etc. Bueno, empezamos con el punto número 1. Nos tenemos que remontar hasta los tiempos del apóstol Lucas de Jesucristo. Dice la tradición que el apóstol Lucas, cuando todavía vivía la Virgen María, Madre de Jesús, él pintó varios cuadros de la Virgen sobre madera negra, y uno de estos cuadros se lo pusieron en su ataúd cuando falleció. Pasado el tiempo, sacaron ese cuadro del ataúd de Lucas y fue a dar a las manos del Papa Gregorio el Magno. El Papa Gregorio Magno le dio este cuadro a San Isidro en el año 596 después de Cristo. San Isidro se lo dio a San Leandro, arzobispo, y este lo llevó a la iglesia principal de Sevilla, España, y lo puso sobre el altar. Un siglo más tarde, después que pusieron el cuadro en el altar de Sevilla, los moros invadieron Sevilla y unos clérigos sacaron el cuadro de la Virgen y lo llevaron a orillas del río Guadalupe, y ahí lo sepultaron, hicieron una zanja y ahí una fosa, y ahí lo pusieron. Entonces se quedó ahí hasta el siglo XIII, cuando un pastor llamado Gil Cordero se le apareció la Virgen y le dijo que cavara en el suelo ahí donde le había señalado, para que sacaran un cuadro de ella misma, ¿sí? Entonces la sacaron, y ya el rey Alfonso XI le hizo una basílica allá en 1340 después de Cristo.
y ya tenían ahí pues la Virgen de Guadalupe, que llevaba el nombre de Guadalupe por el río Guadalupe, por haber sido enterrada ahí esa imagen. Después vino el viaje de Colón a América, y hay una anécdota acerca de Cristóbal Colón, la cual dice que cuando regresaba de América, de su primer viaje hacia España, tuvo una zozobra con sus barcas, con la Santa María. Entonces, Cristóbal Colón, como sabía de la Virgen, hizo una promesa a la Virgen que si lo ayudaba a regresar bien a España, pues iba a ir a darle gracias, a prosternarse ante ella. Y llegó bien y regresó bien, y fue a rendirle honores a la Virgen de Guadalupe, a la basílica que ya tenían allá en España. Entonces, cuando Colón vuelve a América por segunda vez, bautiza con el nombre de Guadalupe a una isla que encontró en las Antillas, y otra isla le llamó Montserrat, por lo de la Virgen de Montserrat. ¿Sí? Entonces, dice la historia de México, incluyendo el Nican Mopowa, que el 12 de diciembre de 1531 se le apareció la Virgen a Juan Diego, que Juan Diego tenía un nombre en náhuatl que era Cuautlatoatzin. Entonces, la Virgen le habló y le dijo que fuera por unas flores al cerro, que las cortara y que las pusiera en su ixtle y se las llevara al obispo Zumárraga. Y así lo hizo, y entonces al tirarle o al vaciar las flores, quedó plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Se dice que la Virgen de Guadalupe le habló a Juan Diego en náhuatl, su lengua nativa. Entonces, ella, al identificarse con él, con Juan Diego, le dijo que se llamaba Cuatlalope, que significa la que aplasta la serpiente. Entonces, los españoles, los frailes españoles, escucharon que se parecía como, o que sonaba como Guadalupe, y ya fue que le nombraron Guadalupe a la Virgen de Guadalupe. Pero pues la Virgen de Juan Diego es una y la Virgen de Guadalupe es otra, la de España, pero los españoles le estamparon el nombre de Guadalupe a la de Juan Diego. Entonces el nombre de Juan Diego es un español latinizado, es un nombre español, y el nombre de la Virgen de Guadalupe también. Ya dijimos que Juan Diego se llamaba Cuautlatoatzin y la Virgen de Juan Diego se llamaba Cuatlalope. Entonces se dice que el Tepeyac o el Cerro del Tepeyac era el centro de culto a la diosa de la tierra antes de la llegada de los españoles. Sí, entonces ahora hablemos de los estudios científicos que se le hicieron a la tilma de la Virgen en el siglo XX. En 1936, el bioquímico alemán y premio Nobel Richard Kuhn analizó una muestra de la tilma de la Virgen de Guadalupe y llegó a la conclusión de que la imagen, los colorantes de la imagen no pertenecían al reino vegetal, ni mineral, ni animal. Es decir, que es un misterio, ¿sí? Porque no era pintura de la tierra, porque de hecho en ese tiempo no habían pinturas sintéticas, y menos en América. De hecho, los españoles empezaron a llevar colorantes de aquí, pero vegetales. Llevaban la madera del tinto para las tintorerías allá en España. Pues estaba muy pobre todavía la ciencia de la industria de la pintura. Luego, en el año de 1979, el biofísico norteamericano Philip S. Callaghan, del equipo científico de la NASA, estudió la tilma de la Virgen de Guadalupe con rayos infrarrojos, y su conclusión fue que la imagen había sido pintada sin tanteos, sin rectificaciones, y que no habían pinceladas en la tela. La técnica empleada era desconocida en la historia de la pintura. De hecho, el material de la tilma pues fue hecho de maguey, de agaves, y ese material se dice que solo dura
20 años y ya la tilma de la Virgen de Guadalupe ya lleva 500 años de haber sido, pues, de que se le apareció a Juan Diego y de que quedara estampada en la tilma de Juan Diego. Entonces, y aparte lleva 100 años ahí, los últimos 100 años los lleva en la basílica, donde hay humedad y pues donde les llega el humo de las veladoras. En 1979, el peruano Dr. Aste Tosman, aplicando la técnica de la digitalización a los ojos de la Virgen, es decir, fotografiando los ojos de la Virgen y aumentándolos 2500 veces, en la iris de la imagen, en la iris de la Virgen apareció una familia. En esta familia pues hay un niño, hay una mujer negra, pues africana, afro, hay un fraile de los católicos españoles que vinieron y lo más impresionante pues que esa imagen o esa fotografía aparece también en la otra pupila de la Virgen, se repite como diciendo que ella es auténtica, pues que ella es original. Después el ocultista mexicano Dr. Escalante analizó el párpado superior de su ojo derecho y encontró una red venosa, algo sorprendente que ningún pintor de la época hubiera podido hacer microscópicamente. La Virgen de Guadalupe es mestiza. Su rostro no es ni indio ni blanco, es mestizo. El color de la actual raza mexicana. ¿Sí? Es un rostro que invita a la paz entre vencedores y vencidos, entre blancos e indígenas. El color de su manto es verde-azul. Ese color era exclusivo del Tlatoani y el pueblo azteca no podía o no debía usar ese color porque era el color de la vestimenta del emperador azteca. Y aquí la Virgen nos está diciendo que ella es la emperatriz o la emperadora, la reina del universo, Regina Coeli, la reina del cielo, o Virgo Partitura, la Virgen embarazada, porque se dice que está embarazada, la Virgen de Guadalupe. Es todo. Gracias por ver el video.